Pero hablemos de Chile, chicos. Vamos a hablar de este lado de la cordillera, porque la acontecer nacional e internacional, como decía, ha sucedido mucho. Ha sucedido mucho este fin de semana. Quizás no tanto como esperábamos, como decía Pablo, no ha quedado en grandes embarradas, pero sí, bueno, salieron las encuestas que las vamos quizás a nombrar levemente, pero lo que más ha llamado la atención fue este plan económico de José Antonio Kast, que fue altamente criticado por algunos, incluso de centro derecha también, sí. Y por supuesto por el oficialismo y encarnado en la candidata Janet Jara. ¿Qué sucedió? ¿Qué dice José Antonio Kast respecto a la economía que tanto ha dado que hablar? A ver, jóvenes. Lo que se ha robado un poco las portadas, o sea, no sé si las portadas, pero yo personalmente encuentro súper polémico el tema, el alza del impuesto a las grandes empresas. Considero que no hay como sustento, porque ellos plantean que existe como sustento científico de que aumenta el crecimiento y aumenta la inversión en la medida que se bajan los impuestos a las grandes empresas. Y eso yo lo pongo en duda, que sea tan así. Habría que hacer ahí un debate, y creo que es interesante que temas como ese se pongan sobre la palestra. También el fin a las contribuciones, yo creo que eso sería un atentado a lo que es el Fondo Común Municipal, que es en el fondo el fondo, valga la redundancia, es el fondo que permite equilibrar la finanza a nivel municipal, a nivel de municipio. Y ya que distribuye cierto dinero y que beneficia mucho sobre todo a las comunas más pobres. Entonces cortar esa vía de ingreso sería, me parece, letal para la municipalidad. Pero lo que se ha comentado harto es este tema del préstamo al Estado. Chao, préstamo al Estado. Así lo puso José Antonio Kast en su programa. Y el préstamo al Estado no es otra cosa que el aporte que se realizan los trabajadores a través del aumento que se le hizo a la cotización para lo que se conoce como seguro social. Y es básicamente el elemento que se integró de solidaridad en el sistema de pensiones, en la reforma de pensiones pasada, que en el fondo permite aumentarle sobre todo a los sectores, digamos, clase media para abajo, la pensión. Quitar ese aporte implicaría quitar ese seguro social, e implicaría que en el fondo, y ese es lo que le criticó Janet Jara a través de Twitter a José Antonio Kast, implicaría que no aumentan las pensiones como inicialmente se había prometido para la reforma de pensiones, con esa medida, digamos. Eso a grandes rasgos. Sí, es que hay una dificultad, porque tú perfectamente puedes eliminar el préstamo que las personas hacen al Estado y sustentar la reforma previsional con déficit fiscal. Que eso es básicamente lo que propone Kast, porque Kast no está diciendo vamos a sacar el préstamo al Estado y consecuencialmente vamos a reducir los montos de pensiones que se acordaron en enero del 2025. Lo que Kast está diciendo es vamos a sacar la parte mala de la reforma, que es que tú le tienes que prestar plata al Estado, y vamos a dejar la parte buena, que es que el Estado te va a seguir pagando pensiones. Entonces, en realidad, este es el programa del déficit fiscal. Lo que pasa es que, claro, esto es comunicacionalmente más complejo de explicar. Entonces, desde el oficialismo sale la minuta diciendo como, Kast te va a quitar las pensiones, y Kast dice, no, pues, vamos a mantener las pensiones y lo que vamos a quitar es el préstamo al Estado. En el fondo es un programa que básicamente es un programa como de la magia, es un programa del déficit fiscal. Bueno, algunos puntos claves de este programa económico de José Antonio Kast son: propone un gobierno de emergencia con 3 ejes principales: seguridad, economía y agenda social. La meta económica es lograr un crecimiento anual del 4%. El plan económico, Álvaro, para que no le diga, definido que no hace magia, se financiaría con un ajuste fiscal de 6.000 millones en los primeros 18 meses de dólares. Señala que los recursos provendrían de ahorros en áreas como licencias médicas falsas de FONASA, al menos 700 millones de dólares anuales, y evasiones en el sistema de transporte, unos 300 millones. Propone una reforma tributaria pro crecimiento que incluye la reducción del impuesto corporativo del 27 al 23% para empresas medianas y grandes, y con un mecanismo para llegar al 20% para firmas que contraten a trabajadores en riesgo de informalidad. Ahí ustedes después irán desglosando cada punto porque es inviable, o como decían acá, medio mágico. En el ámbito social, plantea eliminar progresivamente las contribuciones
a la primera vivienda, comenzando por los adultos mayores, con el objetivo de dejar exento su pago, y este fue el más polémico. Sobre las pensiones, propone terminar con el préstamo de las personas al Estado y sustituirlo por la inversión de los recursos en instrumentos financieros en condiciones de mercado. ¿Esto vendría siendo la bolsa? ¿Como las acciones? ¿Como los ETS? No, yo tengo entendido que sería un bono de bajo riesgo, supongo yo. Pero eso no da nada, po. Exacto, pero es más seguro. Es que en esta jugada demagógica que está haciendo Kast, en el fondo, me parece que lo que Kast a alguien está engañando, pero yo creo que no está engañando a los abuelitos. Me parece que está engañando al sector duro de la derecha, que tiene la necesidad simbólica de que no vaya un peso a un fondo común del Estado. Entonces me parece que el objetivo yo estaba pensando hoy día cuando me venía caminando, yo decía como, ya, cuando Kast sea gobierno, si es que es gobierno, va efectivamente a anular este préstamo y seguir adelante como si nada con la reforma de pensiones, la parte que implica darle plata a los ciudadanos sin recaudar correlativamente de ellos. Me imagino que yo creo que la política chilena todavía no está a tal punto de deterioro de que haya una mayoría parlamentaria permanente disponible para aquello. Pero hay riesgo, digamos, de aquello. ¿O no tanto? Yo diría que no. Es que ¿sabes qué? Es que yo creo que está... Es que... yo tiendo a pensar más con Pablo, porque Kast tampoco tiene tan hegemonizada la derecha, y gente como Ignacio Briones va a estar en el panel de turno el próximo año, o sea Matías Walker. Bueno. Matías Walker. Bienvenido, Matías Walker. Jimena Rincón también. no sé si Jimena Rincón. No te lo voy a discutir. No, pero fíjate. estos son pequeños detallitos. Yo anoté esto y lo tengo grabado en mi cabeza porque puede ser súper importante el próximo gobierno. Acuérdense de mí, lo voy a repetir acá. Matías Walker no apoyó a Pancho Rego cuando lo hizo el partido de Demócratas. Y para mí lo relevante de eso no es que haya apoyado a Claudio Rego y no a Pancho Rego. Eso da lo mismo, la elección de gobernadores no le importa a nadie. De hecho, a nadie le importa lo que está pasando con la gobernación ahora. Lo relevante de ese gesto es que eso ya me demuestra que Matías Walker está dispuesto incluso a romper con su partido. Entonces, en un eventual gobierno de derecha donde las mayorías parlamentarias son frágiles, yo tomo nota de que Matías Walker ya fue díscolo por izquierda con Demócratas. Porque sabe que ese discolaje también le sube el precio de sus acciones, el precio de intervenir dentro de un eventual paquete de medidas de un gobierno de derecha. Y eso lo hace importante, o sea, porque básicamente como ha sido en este gobierno, esos 1, 2, hasta 3 votos dentro del Senado son los que terminan inclinando la balanza para aprobar o rechazar un proyecto importante. Oigan, pero para aclarar un poco, porque recién Álvaro decía como ya, yo creo que Kast le está mintiendo a alguien que no es a los abuelitos. Yo estuve el fin de semana en Putaendo y las voces de la tercera edad estaban muy alteradas. Tu madre. Mi madre, salud. Estaba muy alterada porque dijo, vio que Kast nos va a quitar la pensión, que los pobres viejos ganan poco y nada, ahora nos va a disminuir, como que eso es el ánimo que se siente con este programa de economía de Kast. ¿Qué tan así es? ¿Qué tan no así es? ¿Y por qué dices tú que se va a dar la plata igual? ¿De a dónde se va a sacar? No, es que lo que yo creo que va a pasar es que... Porque, a ver, también cuando tú recortas beneficios fiscales, eso es duro. Y generalmente tú tienes que tener una construcción comunicacional que te permita recortar beneficios sociales. Por ejemplo, Ronald Reagan, en los años 80. Ronald Reagan construyó comunicacionalmente durante años las condiciones para que fuese aceptable cortar beneficios sociales bajo frases como, entre comillas en inglés, welfare queens, gente que se aprovechaba del estado de bienestar y qué sé yo, estado de bienestar que nunca fue la gran cosa en Estados Unidos. Por ejemplo, Milley también hizo una construcción comunicacional tendiente a la reducción de beneficios a los ciudadanos. Kast no ha hecho nunca esa construcción. Kast lo que ha hecho es una construcción para reducir el gasto fiscal a los operadores políticos.
pero no al ciudadano promedio. Kast no ha dicho como no, es que estamos gastando demasiado en pensiones o estamos gastando demasiado en Chile Solidario, no sé si ese programa sigue existiendo o no, o estamos gastando demasiado en bono invierno. De hecho, es más, porque ahora Kast esta mañana presentó, venía desde anoche, porque anoche subieron una fotito, así como un lente arriba de un diario. Y pusieron así como se vienen cositas o algo así. ¿Quién subió Que lo eso? está haciendo bastante. Y es Bernardo Fontaine. Bernardo Fontaine que inventó... Eso iba a comentar, porque justamente esa como contradicción se vive en la figura de Bernardo Fontaine, que él fue convencional, creador de Con mi plata no, es presentado como asesor en materia de pensiones de José Antonio Kast, pese a que él en general se había visto mucho más cercano al mundo RN. Ese era como su pasado. De hecho, cuando fue candidato fue por ese mundo y él presentó en ese contexto el proyecto de préstamo al Estado, que es justamente el que está diciendo Kast que hay que eliminar. Entonces, y que ahora se sumó al equipo de Kast. Y ahora se sumó al equipo de Claro. Kast. Entonces, de hecho, el mismo, no sé si podemos ver el tuit del senador Cruz Coque, en donde le pega duro a Bernardo Fontaine justamente por no sé si alcanza a hacer vuelta de chaqueta, pero sí al menos... ¿sí? Yo creo que es vuelta de chaqueta. Es que como se mantiene igual dentro del mismo sector, pareciera como que... Pero sí, la posición así concreta en torno a las pensiones me parece que pero cambia radicalmente. De hecho que hace 15 horas Bernardo Fontaine dice que Chavo Préstamo mantiene el aumento de pensión de la reforma, reemplaza los préstamos, así como que se trata de justificar respondiendo un tuit a Janet Jara. Lo que pasa es que José Antonio Kast, el 2021 y el 2023, como ya José Antonio Kast es libertario para recaudar y social cristiano para gastar. Es decir, tiene esa contradicción ideológica, porque una derecha de regambre social cristiana recauda más, gasta más, una derecha libertaria recauda menos, gasta menos. En cambio, José Antonio Kast recauda como libertario y le dice a su base social libertaria como no, cabros, sí, vamos a bajar los impuestos, pero gasta como social cristiano. Entonces, de hecho, eso fue lo que hizo notar, por ejemplo, gente como Teresa Marinovich cuando se inventaron la derecha por el en contra. Decían como, oye, pero esta constitución que están proponiendo crea como 30 nuevas instituciones de Estado, etc. Esa contradicción estuvo muy patente en el año 2021, al punto que Tomás Mochati la criticó en una editorial durísima que hablaba de que el programa de Mochati parecía un programa de... Perdón, el programa de José Antonio Kast era un programa de escolar. La pueden ver hoy día, ustedes la pueden ver mismo en YouTube. Eso en esos tiempos las editoriales de Mochati duraban 10 minutos. Hoy día ya vamos en 1 hora. Me gustaba más cuando duraba 10 minutos. Bueno, la cosa es que en este nuevo Kast del 2025... como que había tendido más a la disciplina fiscal un poco porque ya se estaba tomando más en serio la posibilidad de gobernar, pero me parece que a medida de que empiezan las presiones de su base social, nuevamente vemos como que se empieza a disociar como la recaudación con el gasto. Entonces yo supongo que en un futuro gobierno lo que Kast va a defraudar más a su base social libertaria que a su base social cristiana. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo que todo el electorado que vota por Kast y que eventualmente le haría un triunfo en segunda vuelta no está en el rollo de como, oh, con mi plata no, o como los impuestos son un robo. Eso es más bien un rollo de un nicho de derecha, y ese nicho eventualmente va a ser decepcionado. Si no, pregúntenle a los militantes de este gobierno que eran un pequeño nicho, y al final obviamente el gobierno tendió a hablarle a las grandes mayorías sociales en todas sus temáticas, y chao, todos los temas de nicho del oficialismo. Y me imagino que eso es lo que va a pasar en el gobierno de José Antonio Kast, por lo menos si él es presidente, porque creo que Kaiser tenía tal vez un discurso más duro, pero creo que José Antonio Kast no ha generado las condiciones políticas para sustentar una reducción del gasto social importante. En ese sentido, yo igual quiero agregar algo que es relevante en este contexto del programa económico de José Antonio Kast, que yo no veo muy presente a Jorge Quirós, que es el que se anunció como bombos y platillos como el economista. Pero sí está. O sea, salieron declaraciones de este Pero a lo que voy, es como, ¿por qué si está Jorge Quirós, ¿por qué sumar ahora a Bernardo Fontaine? Yo creo que lo que hace es que Jorge Quirós va a hacer el tema económico así a macro, y Bernardo Fontaine pensiones.
Me imagino que ese va a ser la distribución y cómo distribuyen también las vocerías, más allá, digamos, que ambos son economistas, ¿cierto? Exacto. Y que por ahí puedan tener como posiciones. De hecho, Jorge Quirós, yo creo que está bien empoderado, pese a las críticas, pese a su vinculación a la colusión de la farmacia. Que, claro, estuvo en la farmacia, pero también estuvo en el de los pollos, estuvo en otra más, que no me acuerdo ahora, algo del concreto, parece, como una colusión más pequeña, si se quiere, menos mediática, pero que en donde él también participó como asesor de minutas, digamos. Eso es lo que hacía, era decirle en el fondo cómo estructurar no sé si defensa, porque no es abogado, pero sí como los argumentos, claro, los argumentos económicos, digamos. Claro. Oigan, quiero leer un poco al chat que está activamente comentando y este comentario me hace mucho sentido, que es de nuestra querida señora Nancy. También soy tercera edad y estoy muy preocupada por todos los retrocesos que vendrían en muchos ámbitos, no solo en pensiones. Sí, ahora estamos hablando solo de un tema de José Antonio Kast, pero estamos claros que los retrocesos que vendrían en un eventual gobierno de esta persona serían mucho más de lo que estamos hablando, o sea, sobre todo las mujeres, la población LGBTIQA+, etcétera, etcétera. Toda la razón, dicen acá, no es lo mismo social cristiano que demócrata cristiano. ¿Qué onda este chico que habla? Casi que Kast no hará nada malo para los derechos logrados, dicen acá. Eso es lo que... ¿Se lo dicen a Álvaro eso? Sí. No, le respondo. Básicamente estoy diciendo eso respecto a los derechos sociales, porque creo... Yo leo. Es pero eso no es porque Kast, no es por la bondad del corazón de Kast, es por las condiciones políticas que va a tener José Antonio Kast. Además, todavía creo que en el inconsciente de la derecha está el estallido social. Entonces, a ver, si yo no estoy haciendo un análisis de la moralidad de José Antonio Kast, yo estoy haciendo un análisis de la correlación de fuerzas. Y lo que estoy analizando yo es que la derecha chilena, si bien está en un proceso de hegemonización de la ciudadanía chilena, lo ha hecho ha logrado demoler la confianza en este gobierno, pero ellos no han logrado construir una alternativa que les permita, por ejemplo, empujar un programa ya de corte, por ejemplo, mileísta en serio, donde se recorta en serio el gasto social. No lo veo. El que está más en esa línea es justamente Kaiser. Sí, como que Kaiser. el que se ve más... Yo creo que José Antonio, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que, por ejemplo, lo que sí creo que podría ponerse muy feo en el gobierno de José Antonio Kast sería el tema de la migración. No estoy diciendo que no haya riesgo, lo que estoy diciendo es que no me imagino a José, lo voy a decir acá, no me imagino a José Antonio Kast gastando capital político para reducir las pensiones, porque no ha sido su construcción comunicacional. Y en campaña los dos lo ven como un flanco, y lo pongo en este contexto. Se viene septiembre ahora, me parece que el primero. Aumentan las pensiones, aumentan no tanto, 25 lucas, algo por ahí, de 224 a 250, pero en enero se viene igual un aumento sustantivo, que es el que justamente está en polémica. Janet Jara acusó a Kast que en caso de que esa idea se implementara, ese aumento de enero no podría ser tal porque no existe el seguro social. Lo ven como un flanco, como que como que el tema pensiones va a ser algo importante a lo largo de la campaña. Yo creo que de parte de Janet Jara, ella va a intentar arrastrar agua hacia ese molino. Porque además la madre de la reforma de pensiones. Es la persona que, digamos, en el ideario o en el imaginario social fue la persona que elaboró y llevó toda esa reforma, más allá de que ella es la principal impulsora política, pero hay también un equipo atrás de parte de este gobierno y de diputados y senadores que empujaron esa medida. Y yo creo que es una cancha que le queda cómoda a Janet Jara respecto a cómo entrarle a su competencia. O sea, si hemos visto en las últimas semanas, gran parte de lo que se acusa o se imputa desde desdibujamiento de la campaña de Jara, o de que esté débil, o de que está bajando en distintos sondeos, yo creo que es también porque ella no había sabido instalarse dentro de la contienda. Y yo creo que la pregunta que se hacía un poco el comando de Jara es: ¿cómo le pego yo a mi principal contendor, que es José Antonio Kast? O sea, porque pegarle a Matei, por un lado, creo que no es negocio. Salir a pelear con Parisi o con los otros candidatos que digamos, no están encabezando las encuestas, creo que también es un poco arriesgado. Y creo que sí, el tema pensión es una fibra que es sensible para la gran mayoría de
elector común, por decirlo, o del votante mediano. Y creo que en ese sentido es un discurso que le puede acomodar a Janet Jara. Ahora a ver cómo esto lo utiliza, cómo le pega como a Kast. Creo que en cierta medida está entrando un poco el discurso, pero hay que esperar un poco respecto a cómo se viene el primer pago en septiembre, que concuerdo que es bajo y pequeño en el sentido de que no abarca una gran cantidad de personas. Pero sí va a ser el primer momento en que se vean logros concretos de la reforma de pensiones. De veras que ahora en septiembre Sí, empieza pues, el primer pago, mamá, vamos a tomar 11. Así, ¿Tú lo con veis la- lo veis como un flanco? ¿Como que es capaz Kast de sostener las posiciones que está planteando su programa? O sea, lo que yo creo primero es que Janet Jara tiene que entrar en la cancha de defender su legado como ministra. Que es una cancha que creo, a mi juicio, en mi opinión, torpemente abrió la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha ha tratado de deslegitimar el legado de Jara como ministra, aduciéndole el desempleo, pero Ujú. si tú ves como las 4 grandes reformas de Jara, yo pensaba cuáles son: sueldo mínimo, reforma de pensiones, 40 horas, ley Karin. Si yo pienso de esas 4, la más difícil de defender podría ser la ley Karin, porque la podéis desvirtuar, pero a grandes rasgos tú tenías algo sólido, y si tu adversario te critica tan duramente, entonces la consecuencia lógica es que tú tenés que retroceder en esa agenda. Porque la derecha tiene 3 opciones. Si Jara dice, no, yo fui una excelente ministra y estas 4 cosas que hice son fantásticas y soy el después, ya. La derecha tiene ante eso 3 opciones. La opción 1 es decir como ya, sí, igual esto fue bueno, pero en verdad fue Marcel y fuimos nosotros, que es como tratar de minimizar, que es de hecho lo que yo haría si fuese ello. La segunda vía es decir, no, esto es un desastre y lo vamos a cambiar. Y la tercera vía, que es la que parece estar eligiendo José Antonio Kast, es decir, esto es un desastre, Janet Jara fue un desastre, pero en realidad no vamos a tocar nada de lo que hizo. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que la otra persona, su legado es espantoso, pero después tú decir que cuando tú seas presidente tú no vas a tocar ese legado que estás denunciando como espantoso? Es bien curioso, que es la vía en la que está la línea argumentativa que parece estar siguiendo José Antonio Kast. Lo que pasa es que no lo dice en esos términos que lo estoy diciendo yo, lo esconde de otra manera con otra estrategia retórica, pero en el fondo está diciendo eso. Porque es buen político. Claro, demagogo. entonces, evidentemente, a mi juicio, Janet Jara tiene que morir defendiendo su programa. Y si la derecha quiere hacer que la campaña se trate de su legado como ministra, ella tiene que entrar en esa cancha con todo. ¿Y en qué cancha, o sea, en qué posición de esa misma cancha queda Matei? Porque Matei tiene que ir por la 1. ¿Alguien puede pensar en Matei Matei? también, en rigor, No. tendría que defender la Sí, reforma. pero es que Matei es torpe, porque lo que tiene que, Matei lo que tiene que decir es minimizar a Jara. Es decir, como ya, ok, yo le reconozco algo a Jara, pero en realidad acá fue el ministro Marcel, en realidad acá fueron los senadores de Chile Vamos. Pero en esa pelea encuentro yo que le es muy cómoda tanto tanto a Kast como a Jara. O sea, como nosotros nos pasamos por el lado a Evelyn Matei y Evelyn Matei no existe y nosotros solo somos los que nos ponemos a pelear y... O sea, acá los grandes peleamos, no los chicos. Pero es que yo creo que el tema no es tan cómodo para José Antonio Kast, porque José Antonio Kast tiene que José Antonio Kast tiene una construcción comunicacional algo compleja, porque José Antonio Kast está diciendo que el legado de Jara es un desastre, pero que no lo va a tocar. Pero eso le rinde. Claro, Sí, no, pero él no plantea que va a retroceder la reforma de pensiones. Claro, le rinde porque el oficialismo no ha sabido entrarle, pero claramente el relato tiene ciertos ripios, porque es una posición algo contradictoria. Como no me puedes decir que Jara y sus reformas fueron un desastre y después que en tu programa no toquís las 40 horas, no toquís la ley Karin, no toquís y lo único que pretendas en el fondo es sacar la parte del autopréstamo. Entonces parece que no fue tan malo. Y de hecho, El legado. en Twitter, cuando Janet Jara lo interpela, ahí se ve que Kast está medio perdido porque se pone a hablar de otras cosas. Cambia el tema. Como que dice, no, y su gobierno abrió las fronteras. Sí, Así como a los Miguel. Nada que ver. Oigan, otra noticia, porque estamos hablando de política nacional e internacional, tiene que ver con el otro candidato ya de ultraderecha,
Kaiser, quien fue emplazado por militantes del Partido Nacional Libertario por candidaturas vinculadas al octubrismo. Ya lo vamos a hablar después de estos comerciales porque queremos saludar a nuestros auspiciadores, mi gente turnina. Mientras le dan like a la transmisión, por supuesto, somos más de 1.200 y 300 likes, por favor. Este 3 de septiembre la fiesta chilena llega con 3x7, 21 y Daniel Muñoz al Teatro Nescafé de las Artes. La previa de las fiestas patrias se celebra con todo junto a 3x7, 21 con su formación original junto al destacado actor y músico Daniel Muñoz y al carismático cantante Camaleón Landaes, que vino acá a turno. Más grandes músicos invitados. Una primera parte con la 3x7, 21 y sus cuecas bravas, boleros, vals, corridos, foxtrot con toda la gracia del canto popular chileno. Una segunda patita con Camaleón haciendo homenaje a su padre Luisín Landaes, entre cumbias y clásicos inolvidables. Ven a celebrar nuestra identidad musical. Las entradas están a la venta en Ticketmaster y sin recargo en boleterías del teatro, con un 20% de descuento para socios de la comunidad de las artes. Un aplauso para Nescafé. Y tenemos a nuestro auspiciador también, Stellar Bet. ¿Te sientes con suerte, turnina, turnino? Demuéstralo. Juega ahora en Stellar Bet, la casa de apuestas chilena con depósitos desde 1.000 pesos. Retiros al instante, atención al cliente 24/7 y promociones todos los días para hacer tu juego más entretenido. Y lo mejor es tu turno para ganar. Por eso regístrate con el código turno, deposita 5.000 o más y recibe una apuesta gratis de 10.000 más 10 giros gratis. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. StellarBet.vip, donde juegan las estrellas. Y ojo, que yo se los pregunto acá a los panelistas todos los días cuando hacemos esta mención de StellarBet, que StellarBet tiene una apuesta sobre qué pareja llegaría a la segunda vuelta presidencial. Pablo, ¿cuál es la tuya? Cas y Jara, o sea, no. Cas y Jara. ¿Qué paga uno? Eso paga uno, yo ¿Cuánto creo. paga? A ver, revisemos. Oye, ¿sabéis que yo igual estaba pensando el fin de semana que 1.40. 1.40. ¿Quién puede ¿Qué estabas dar pensando? vuelta, Matei? Estoy muy ¿Sí? perdida. Es que yo siento que igual hay miedo Pero- de posición como Cast. ¿Pero matéis Sí. por Jara o matéis por Cast? No, pues Jara Matei, Jara Matei. digo yo. ¿Cuánto paga Jara Matei? ¿Cuánto paga Jara Matei? Sí, porque al final nadie quiere posturas tan extremas, yo yo creo. sí. Jara Yo- Matei 3.30. Yo si me ¿Viste? tuviera que arriesgar con un escenario distópico, A ver. pero realista, sería Janet Jara y Franco Parisi. ¿Sabéis qué? Yo me la jugaría con un escenario distópico, pero más jugado que ese, que es José Antonio Cast, Franco Parisi. Segunda no, vuelta. chicos. 4.50. Álvaro, ¿tú? Yo creo que Cas Jara. Cas Jara es no, la... no hay para qué ser tan Creativo. tan creativo. ¿Tú decís que de verdad Matei no tiene opción? Yo como No, que a veces pienso O sea, como no, que... yo creo que Matei tiene opción, pero yo creo que en este momento, si tuviese que cuantificarlo en porcentaje, yo diría que Cas tiene, no sé, un 80 y Matei tiene un 20. Es que yo creo que el problema que tiene Matei, yo creo que no es Matei. Yo creo que son sus huestes que no están dispuestas Es que- a confrontar Es con que Cas. ya no tiene hueste. Lo que pasó, yo creo que hay que entender acá una cosa que viene mucho antes, es que voy a volver a algo que puede ser un poco básico, pero la falta de primaria dentro del conjunto de Chile Vamos fue un elemento fundante para que toda esa gente se traspasara a José Antonio Cast. En el entendido que un proceso de primaria, toda esa red, o por decirlo, esa máquina que tenía Chile Vamos tras las elecciones del año pasado, tanto de gobernadores, elecciones de core, de concejales, alcalde, toda esa máquina hoy día no tiene ningún incentivo para estar detrás de Evelyn Matei, y hoy día muchos, si no la gran mayoría, están cruzando de vereda. Y de hecho el señor Sutil, que es el encargado estratégico, lo que está haciendo es justamente tratar de parecerse, como con estas declaraciones en torno a la dictadura, como que a eso llegó, ¿no? Como me da esa impresión. Yo creo que Jorge Sutil... Juan Sutil. Juan Sutil. Juan Sutil, no sé dónde saqué el Jorge. Ya, Juan Jorge Correa Sutil, que fue ministro. Y Ese Ah, otro. ya, bueno, Ese bueno. otro. Ahí está, Bueno, ahí está. Oye, un yumbito para Pablo que detectó el origen de mi error. El conde del facto. No, yo creo que el objetivo de Sutil que esté ahí es, acá hay un empresario importante, por lo tanto Matei no se va a bajar, dejen ese show. Ese es el objetivo de Sutil. Sutil entra ahí al comando para decirle, también para llamar a la disciplina también a las pocas huestes que van quedando en Chile Vamos,
yo creo que es un factotum que además manda la señal. Cuando entra Sutil el comando de Matei, tú ya sabes, se acaba esta discusión de que Matei se baja. Pero Sí. Sutil entró a decirle a la gente no me bajo. Voy con Pero todo. Sutil también es el que va a ir después a arreglar los términos con José Antonio Kast. Digamos las cosas como son. Sí, es que ahí es que yo creo que esa discusión... Y ahí nos vamos Es a que yo olvidar. creo que sí, y yo ahí creo nos que vamos la a cuestión olvidar era de algo. Evelyn Matei. O sea, nos vamos a olvidar de Evelyn Matei. O sea, ¿Quién que- es Evelyn Matei en ese momento? Pero es que depende cómo sea... Y el que pone la plata pone la música. Depende Con plata baila bonito. Sí, pero es que depende mucho. Yo creo que no es eso es. Hay como 6 escenarios de distinta correlación de fuerza entre Chile Vamos y Republicano. Pero yo también supondría que Evelyn Matei no sería parte de una segunda fase. Pero por ejemplo, en un escenario donde Matei saca 18%, yo creo que Matei saca más de 17,5%, o sea, está más cerca del 20 que del 15. Yo creo que igual la tenéis que sumar. Por ejemplo, la tenéis que sumar en segunda vuelta. Por Pero- ejemplo, si Matei derechamente pasa el 20, que es posible, ahí claramente ella va a tener más poder, o si ella tiene, no sé, 11, ahí tiene menos, etcétera. Pero ya, a mí me da la impresión de que ya el mundo Matei ya está como discutiendo cómo se da el apoyo a Kast en una eventual segunda vuelta. Lo habló Guillermo Ramírez en un entrevista en Decline el fin de semana. Esta era la cuña, el titular que le pusieron: si Jara va a segunda vuelta, las fuerzas de oposición deben unirse primero y después discutir las condiciones de gobierno. Es casi como Vamos, incondicionalmente Yo creo- quien gane en primera vuelta. Yo creo que Chile Vamos, hoy día, creo que las voces más pensantes, diría yo, están imaginando o están considerando la experiencia del socialismo democrático con el gobierno de Gabriel Boric. Y ver cómo hacemos un proceso similar a lo que hizo el socialismo democrático, pero de la forma en que ellos salgan ganando. Pero- Y que no se vean opacados porque Kast va a llegar, a mi juicio, si es que llegase eventualmente a ser presidente y que tiene la principal posición hoy día para hacerlo, va a llegar también con mucha inexperiencia por falta de paso del gobierno, y que la tiene Chile Vamos con 2 gobiernos de Sebastián Piñera. Es que yo creo que la apuesta de Chile Vamos es entrar en modo 6 de septiembre. No quieren entrar como Chile Vamos no va a entrar, porque Chile Vamos también va a aprender de la experiencia fallida del socialismo democrático. No, yo creo que Chile Vamos, si yo fuese Chile Vamos, yo no entro como segundo anillo. O sea, no acepto que me den vivienda y nada más. No, yo creo que por eso digo, tomar en Chile- consideración la experiencia Chile- que pasó con el socialismo democrático. en este gobierno. Chile Vamos, yo creo que va a estar en modo 6 de septiembre. O sea, el 6 de septiembre del 21. 2022. 22. Porque el 4 de septiembre se pierde el play. Cuando Ese ya. modo. Sí, 6 de septiembre. Cuando se va a Isquia. Claro, ese. entonces yo creo que Chile ¿Cómo te va- acordás de la fecha? 6 de Por- septiembre. porque- Sí, yo porque así cua- como, ¿qué pasó? Porque 4 Terremoto. de septiembre. Fue el bueno, plebiscito. 4 de septiembre fue el plebiscito y 2 días Toda la después razón, ¿verdad? entra Carolina Tobar. Yo Pero creo- no fue el día siguiente. No fue. No, fueron 2 se días demoró, después. se demoró 6 de un día. septiembre. Bueno, la cosa es que Chile Vamos, yo creo que va a querer saltarse como la primera fase, y yo creo que Se van a ahorrar la humillación. ¿Te acordás Pero, cuando sí. les dijeron al PPD, por ejemplo, ustedes son partido chico? Sí, yo creo que no van a humillarse, no se humilla Pero el yo- partido Jaime Guzmán para No. decir Yo Guillermo Pero Ramírez. yo creo que se están afilando los cuchillos en Chile Vamos, y en RN y tanto en la UDI, yo creo que ya se están probando el traje de ministro del Interior. Muchos y muchas. Qué tremendo, qué sucio todo lo que estamos hablando. Y tenemos que hablar de algo más sucio, lo adelantaba, antes de dar las gracias a nuestros auspiciadores. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Tenemos el botoncito abajo donde dice unirse, únanse con un aporte. Yo ya hice mi promesa, voy a hacer un videoclip cantando la introducción con orquesta le pongo yo, con música en vivo y en directo para los suscriptores de YouTube si llegamos a los 100 antes del 10 de septiembre. ¿Qué pasó? Le comentaba antes de comerciales, militantes del Partido Nacional del Partido Nacional Libertario emplazan a Kaiser por candidaturas vinculadas al octubrismo. ¿Están enterados de lo Sí, que sí, pasó, sí. jóvenes? Muy entretenido. Muy bueno. 70 militantes del Partido Nacional Libertario enviaron una carta a su presidente y candidato presidencial, Johannes Kaiser. Le solicitan retirar una candidatura parlamentaria que, según ellos, estaría vinculada al octubrismo, esa palabra, por Dios. Los militantes acusan una grave desprolijidad en el proceso de investigación de antecedentes y selección final de nombres. Se dirigen al diputado en defensa del ideario original del proyecto histórico,
antioctubrista de su partido. La carta apunta directamente a Hans Marowski, vicepresidente del partido y encargado de la selección de candidaturas por su irresponsabilidad. En concreto, turninas y turninos, la misiva cuestiona las candidaturas de Constanza Flores Adrián en el distrito 16 y Diana Silva Aguillón, que ya la cancelaron del distrito 24. La cultura de la conciliación llegó al Partido Nacional Libertario. Llegó. Respecto a Flores, los firmantes aseguran que en publicaciones del 2019 al 2022 ella apoya de manera abierta y entusiasta el octubrismo, la vandalización de la estatua de Manuel Baquedano, el feminismo radical y el movimiento LGBT. ¿Cachai? No se Sí, puede. porque tenía una bandera LGTB atrás de... ¿Cómo se habrán infiltrado? Habrán dicho como, Partido Libertario y eran estos libertarios así como de Gómez Milla. Yo creo que una persona que genuinamente cambió de opinión política radicalmente en 2 años. Yo discrepo. ¿Qué crees Yo creo tú? que hay muchas personas, muchos dirigentes locales que quieren ser diputados y le importa un poquito, un bledo, por no decir otra palabra, el partido por el cual vayan, y también obviamente hay un olfato político de estas personas de elegir un partido que tenga posibilidades en el contexto. Pero es que tenemos las imágenes. Pero qué fuerte. Es que yo creo que es que si tú ves las imágenes, yo no puedo. Es que hay que verlas. Es que tenemos ¿Cuál es están buscando la imagen. las imágenes de las redes sociales de la persona. de Camila Flores Adrián? Sí, porque ahí cuando tienen evidencia, o sea, nosotros ya habíamos advertido esto, creo que lo puede haber sido la semana pasada, o en algún episodio de turno, nosotros advertimos que el Partido Nacional Libertario iba a tener el problema de filtrar candidatos. Sí, porque no tenía nombres, iba a rellenar con gente. Y uno pensaba que esa gente con la que iban a rellenar, uno se iba a encontrar con esta gente diciendo unas cosas pinochetistas espantosas, y sin embargo lo que nos encontramos son con octubre. Nos imaginamos de Pedro Pulpa. Claro. no, y es como Pero también hay... es como más lista del pueblo para arriba, o sea, también han habido cuestionamientos en el distrito 10, por ejemplo, con las candidaturas del hijo de Bombalet. Muy cuestionado. Y no es del libertario, social cristiano. Los social cristianos en el 10. También con Gino Lorenzini, que destrozó a Kast en su momento, que es uno de los 2 candidatos de ese pacto. ¿Y a Gino Lorenzini qué le pasó del cubo? El Partido Social Cristiano. Social cristiano también. Ojo, ahí también social cristiano. Claro, pero es que después, ¿qué disciplina partidaria va a tener Gino Lorenzini? O sea... Ninguna. Oye, pero... Yo lo veo más París y a Gino Lorenzini. Sí, Gino Lorenzini y Pamela Giles van a estar pronto rápidamente en la mismo comité. Oigan, tenemos los tweets de Camila Flores Adrián. A ver. Un tweet que recopila fotos. Con Constanza Flores Adrián, perdón. Tenemos un tweet que recopila fotos de esta candidata que aún no ha sido bajada esta candidatura, ¿no? No, y no es como fácil bajarla, ¿no? Pero la otra ya se bajó. O sea que fue justo antes. Perder un cubo parlamentario es extremadamente fuerte. Pérdida para un partido en cualquier distrito. Pero es lo que estábamos diciendo acá, que uno decía, se cierra la lista, pero ahora viene lo bueno porque no todo está cerrado. Pero yo creo que yo creo que acá lo que queda para Johannes Kaiser es el acto de la redención. ¿O acaso el octubrismo es un pecado, es un pecado del cual no es posible la redención? Depende cuál es, porque por lo menos en el catolicismo existe la redención. Eso sí, tal vez en el calvinismo no, y está como condenado a para ser siempre. Desde el nacimiento a ser octubrista. No, oigan, revisemos hay un tema metafísico acá también en cuestión. Revisemos las imágenes. Corre foto. Alerta infiltrada con mayúsculas. Ojo con Maximiliano, conocido tuitero, Maximiliano Lobo. Tipos de sin filtro. Alerta de infiltrada. Constanza Flores Adrián, candidata del PNL por el distrito 16, es una octubrista que celebró la destrucción de Chile, la vejación del general Baquedano y la vulneración del orden político. La directiva nacional liderada por Joe Kaiser debe tomar las medidas inmediatas contra esta infiltrada octubrista y violentista. Y veamos las imágenes. A ver, por Dios. ¿Qué es eso? No, la lista del pueblo, apoyando la lista del pueblo. Mira, ahí pañuelo verde, pañuelo morado, lienzo, vejación de la estatua de Baquedano, hay vejación de la estatua de Baquedano. Ojo, en Plaza de la Dignidad. Y en la Plaza de la Dignidad, no en Plaza Italia, Plaza Baquedano. Y ahí
está marchando. Rancagua. No, ahí están, no están. 18 de octubre. Ya están en Sí, octubre. ojo, ella es candidata del 16, que es justamente en la zona Rancagua. Pichilemu. No, Rancagua el 15. Ah, ya. Este es como la San Fernando. sexta costa, claro. San Fernando, o sea, Sexta Sur. Eso. San Fernando, en San Fernando. Chimbarongo, Chimbarongo. Pichilemu, Litueche, Paredones, Chepica. Ya, entonces Ya. ahí. Oye, igual me llama la atención las posturas que tienen Álvaro y Pablo respecto a qué podría haber pasado con Constanza. No, yo creo- Tú dices que cambió de opinión y tú dices que está por conveniencia. Yo creo que, o sea, si Porque, ¿qué pasó, o sea, Constanza? si Constanza en el año 2019, 2020 estaba, digamos, sacaba a pasear al perro Matapaco y que hoy día esté de la mano y abrazada con Joe Kaiser, Joe, me encanta Eh, decirle Joe Kaiser. creo que no sé si hay muchas convicciones entre O medio. sea, no, yo tampoco. O sea, yo creo que hay un cambio. La gente puede cambiar, esa fue la Sí, segunda no, yo pregunta. creo- del- yo creo que puede cambiar de la opinión, Yo creo, semana que, yo creo pasada. que hay un cambio de opinión. O sea, igual si yo quisiese ser como oportunistamente octubrista, como que igual lo sería como de lejos, como que no me iría como a la mitad de Plaza Dignidad como a sacarme una foto para posar de octubrista. Yo en esa foto al menos yo veo un octubrismo sincero de parte de Constanza Flores. No veo un octubrismo simulado. Sí, por eso esa es la gracia de la foto, porque no es que ella sacó como un comunicado diciendo como no, acá estamos con los vecinos conversando sobre los problemas de Chile. No, está ahí en la mitad del mambo. ¿Cachai? ¿Por qué está apareciendo Copano? Nada No que ver. Bueno, sé. Bueno, ahí- alerta de infiltrado. Alerta infiltrado. Entonces, no sé, pero Constanza Flores tendrá que ella dar una opinión, pero ahí, además lo que dice, corrígeme acá, Pablo, pero porque existen los subpactos. Expliquemos No, a la gente. Quizás a ver, que combatir al enemigo desde dentro. Tenemos que explicarle Explicarle a la gente el Pablo sistema el electoral. experto. Sí, porque es Pablo el necesario- ¡Conde del facto! Joe. Lo que sucede es que cuando concurre una elección parlamentaria, los partidos pueden organizarse entre varios, juntar fuerzas para poder sacar más candidatos, porque el sistema es proporcional. ¿Qué quiere decir que sea proporcional? Quien tiene más votos tiene mayor posibilidad de ser electos. Los distritos en nuestro país son 28. Y estos distritos van de una magnitud, vale decir, tienen electos y electas entre 3 a 8 diputados. ¿Qué es lo que sucede? Al momento de yo de organizarme con varios partidos, cada partido opera como un subpacto. Vale decir que dentro de la competencia general que hay entre las distintas listas o pactos que concurre un partido, cuando un partido va solo es un pacto por sí mismo. Dentro de cada partido o de cada partido concurriendo solo o partidos en alianza, cada partido por sí mismo es un subpacto. Vale decir que es una nueva lista en la interna. O sea, finalmente, si alguien arrastra primero al del subpacto y después del Exactamente, pacto. exactamente. Primero se suman los votos como lista, pero luego se suman por partido. Y eso es lo que pasa que muchas veces, y se presenta, digamos, desde como un argumento en contra de los sistemas proporcionales, es como, este diputado sacó 1000 votos, este diputado sacó 2000 votos. Pero ¿por qué ese diputado sacó 1000 votos o 2000 votos? Porque su compañero de lista, y el que en teoría, como se dice vulgarmente, lo arrastró, sacó 50.000, sacó 40.000, y la suma de los votos de ambos es lo que permitió que esos dos fueran No. electos. Entonces, ¿por qué todo esto importa? Que esta explicación técnica de 2 minutos, porque en el fondo bajar a esta candidata debilita poco a la lista republicana, pero debilita muchísimo al subpacto libertario. Entonces, por eso para el Partido Nacional Libertario no es llegar y bajarla, porque en el fondo están perdiendo, no solamente estarían perdiendo un cupo, no sé cuántos cupos tienen en el Distrito 16, pero además estarían debilitando al compañero de pacto. Entonces a lo mejor el Partido Nacional Libertario dice, ya, filo, que esté esta octubrista libertaria y que la octubrista libertaria te saca 2%, pero es que ese 2% importa, porque en los sistemas en los sistemas de representación proporcional 2%, 3%, eso se pelea con todo, pues, porque esa es puede tranquilamente ser la diferencia entre un escaño y no un escaño. Entonces yo creo que en estos Exactamente. momentos el Partido Nacional Libertario está viendo qué hace, pero lo que ellos van a terminar haciendo, acá hagamos política ficción, yo creo que o que la bajan o ella sale a explicar su transformación, Su conversión. su conversión. Acá, mira, el chat dice, pasó con la Pamela Giles, de comunista, Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, a humanista, a PDG. Así que cualquiera se puede esperar un cambio así de octubrista a libertaria, dicen por acá.
y acá no olvidar cómo un converso le dio el impulso al cristianismo. Saulo de Tarazo, de perseguir a los cristianos, se convirtió en su principal apóstol. Y si estaba infiltrada en el octubrismo, ahora están diciendo que a lo mejor siempre fue. y se fue, puede ser. ¿cachai? Claro, puede ser. Claro, siempre fue, también puede haber Libertaria. sido, siempre haber sido, igual tenía pañuelo morado, o sea... Es que ¿sabes Pero qué? puede Mira, ser infiltrada. igual puede ser esto que en algún momento ciertos sectores de izquierda planteaban esta idea de ser libertarios, pero como desde la izquierda. En un momento, yo me acuerdo, en Comillas estaba el comunismo libertario y Socialismo tenían una idea... Pero se cambió el Que en el fondo significado de- era raro, porque en el fondo era gente que era como anarquista, pero al mismo tiempo quería más Estado, ¿no? Como que no se entendía muy bien. Y esos segmentos, a lo mejor medio confundidos, y aparece el auge también de los libertarios de derecha, terminan ahí como en el No, en el intercambio. pero acá tenemos, pero sí, pero lo fuerte de este cambio es que es una persona que se declaraba feminista. ¿Cachai? Un partido abiertamente Pero hay antifeminista. feministas de derecha también, pues. Sí, pero estamos hablando del Partido Nacional Libertario, pero no que es un se partido estamos- pero acá- antifeminista. Sí, acá no estamos pasando de una militante que pasó del Partido Socialista Bópoli, estamos hablando de alguien que No, Sí, es de verdad. impresionante. pasó, o sea, no, además el lugar, porque además estaba como en el corazón del mambo y ahora terminó diputada en un distrito donde Deberíamos traerla. es un distrito, no, y además creo. es un distrito relativamente, un distrito mega conservador, ¿cachai? Que es el sur de El sur de Rancagua, donde no o sea. hay, el núcleo urbano más importante es San Fernando, que eso a mí me emana como campedad, rodeo, no sé. Campedad, me encanta. Claro, entonces... Ruralidad. Ruralidad. Entonces, no, está entretenido esta saga. Y a lo mejor... Ojo que van a aparecer muchos más así. Yo ¿Tú decís muchos conversos? muchos No. conversos Muchos o arrepentidos, situaciones muchos conversos. no, muchos candidatos y candidatas con situaciones No. particulares de atención. No, yo creo que hay muchos candidatos, sobre todo en libertarios y el movimiento social cristiano, candidatos en situación de excentricidad. Yo creo que esa es la Vamos acotada. viéndolo. Porque yo creo que los republicanos no, porque yo creo que republicanos lo que hizo fue básicamente traerse gente Chile Vamos y llevarla a su lista parlamentaria. Eso fue lo que hizo el Partido Republicano. En cambio, Movimiento Social Cristiano y Partido Nacional Libertario va a tener a muchas personas en situación de excentricidad. Así que, bueno. Y tenemos que Y no- saber qué le pasó también, pues que gana de cómo Tiene que hablar, estas personas tienen que hablar. Pero, ojo. Cuando... Yo creo que estas personas, como en situación de excentricidad, son las que se pueden llevar puesta la candidatura de José Antonio Caz en una segunda vuelta. Oye, pero todo se lo está llevando Cast. No, Pero que básicamente van a ser diputados de Cast, si es que eventualmente Cast llegase a ganar la presidencia. A lo que voy, que en un contexto de campaña, segunda vuelta, en un contexto competitivo, personas en situación de excentricidad pueden ser las que sean las responsables de una Sí. derrota de un candidato. Pero también el problema que tiene la candidatura Jara es que tiene sus propias situaciones, también tiene candidato en situación de excentricidad. Como Y- que listo. No, que como Calisto, como Elisa Loncón, que te está tirando el mantel a la instancia de diálogo que abrió el gobierno en la Araucanía. Ya, ahí la dejamos. La dejamos para el próximo lunes. Y la la dejamos dejamos para para el próximo lunes porque eso va a abrir ya otro tema de conversación y tenemos que ir despidiendo la casa del facto porque está en la detrás de la bambalina. Son Francisco Caneo, Darío Sigamos con González, esa Mauricio onda. Copano, que van a llegar a hablar, por supuesto, de todo lo que está sucediendo.